Saludos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a una temporada de Conversaciones de Vida. Esta es nuestra octava temporada y hemos escogido la temática de los cristianos y el mundo. ¿Qué aporte podemos hacerle nosotros, los cristianos, a la sociedad contemporánea? Hoy vamos a estar abordando un tema que tiene que ver con la política. ¿Deberíamos los cristianos participar o no participar en la política? Hoy tenemos una invitada especial desde Miami. Tenemos a nuestra querida pastora Milady Alvarado, una mujer que se involucró en política, participó, es exdiputada de la República, participó con el Partido de Renovación Nacional en el periodo anterior de gobierno. Y realmente para nosotros es un gusto, un privilegio poder tenerla aquí. Yo quiero agradecerle, Milady, por su disposición. Ella recientemente se reubicó a vivir allá en Miami. Ha sido pastora de Oasis de Esperanza ahí en Cañas, aquí en Costa Rica. Y bueno, aquí estamos, contentos de poderla tener con nosotros, Milady. Muchas gracias, pastor. Es una bendición y un saludo para todos aquellos que nos están viendo por diferentes medios. Para mí es un honor poder participar y de una temática tan importante como es los cristianos, ¿verdad? Que participamos en diferentes partes y podemos dar un aporte, por ejemplo, en la parte política, como una exdiputada de la República que Dios me permitió ejercer por 4 años y del 2018 al 2022. Y poder dar aportes para mi país. Muchas gracias por la oportunidad de poder comunicarle a todas las personas qué podemos hacer nosotros por nuestra nación y por el Señor principalmente. Gracias, Milady. Precisamente nosotros escogimos la temática y escogimos a una mujer como usted para participar, compartiéndonos por un lado su experiencia y por otro lado su perspectiva, ¿verdad? Realmente la política es un elemento importante de la vida y de la sociedad. Es desde ahí, desde donde se toman decisiones, se promueve la política pública, se promueve el bienestar de la población. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros los cristianos? Y ahí es donde yo quisiera lanzarle la primera pregunta, ¿verdad? ¿Deberíamos los cristianos involucrarnos? Porque usted sabe, hay tanta cosa mala que se dice del ambiente político, ¿verdad? Pero bueno, los cristianos deberíamos de estar ahí como sal, como luz, o ¿qué deberíamos de hacer? Basado en su experiencia. Claro que sí. Bueno, rotundamente sí. Sí, los cristianos deben de participar en el ámbito político. Realmente vivimos en un país privilegiado. Costa Rica es una nación bendecida por Dios, pero Costa Rica necesita sostener los principios y los valores, porque día con día, conforme va pasando la generación, con toda la atmósfera, lo que nos va rodeando, necesitamos gente en puestos y en posiciones de poder. Si nosotros como creyentes, como cristianos, nos escondemos, nos minimizamos, entonces ¿dónde está la voz y la luz del evangelio que tenemos que alumbrar a las diferentes personas? Para mí ha sido una experiencia grande y hermosa. Primero como mujer, que es un reto muy grande. Le iba a pedir que hablara sobre eso. Ajá, claro. Algo que se dio nuevo del 2018 al 2022 fueron que fuimos 26 mujeres diputadas electas. Nunca se ha visto tal cantidad de mujeres de la participación política en Costa Rica. Nunca se ha visto tanta mujer participando. Y pues Dios me dio la oportunidad de ser una de esas 26 mujeres en el ámbito político, representando a el Partido Restauración Nacional, que doy gracias a Dios por la oportunidad, un partido con valores y con principios, y también representando a mi amada provincia Guanacaste. Como mujer, ¿qué preparación cree que deberíamos tener o deberían tener las mujeres? Y bueno, en realidad no solo las mujeres, para entrar en política desde la perspectiva del testimonio cristiano. Claro que sí. Bueno, principalmente el ámbito político y más en lo que es ejercer una diputación, se necesita mucho el conocimiento de la ley, ¿verdad? Porque lo que ejercemos los diputados son crear leyes, derogar leyes. Ese es el papel principal de un diputado de la República. Entonces, ahí juega fundamental el valor de los principios, de la moral, juega el valor importante de conocer la ley de Costa Rica. Yo incluso empecé a estudiar, ingresé al Congreso y empecé inmediatamente a estudiar Derecho,
porque necesitaba tener mayor conocimiento y más amplitud de las leyes que se están ejerciendo, las leyes que vamos a derogar y las leyes que vamos a crear. Esto me abrió un panorama importantísimo para poder ejecutar mi labor correctamente y poderla hacer en derecho, ¿verdad? Creo que aunque algunas personas, ¿verdad? Como es la libertad del ciudadano elegir a aquella persona para que sea gobernante de una nación, lo básico, así usted no tenga el estudio menor que pueda decirse, si usted no tiene valores y si usted no tiene principios, de nada funciona o de nada sirve. Es importante porque es lo que rige realmente una nación, rige un país, rige una ciudad, rige una empresa, rige su casa. Los valores y los principios es la base fundamental de cualquier persona que participe en área política, comercio, póngale el nombre que le ponga. Como mujer, creo que tenemos una facilidad como mujer, bueno, por la que es madre, porque ya tiene un principio, tiene un desarrollo amplio sobre lo que tiene que cuidar su casa, ¿verdad? Como esposa, por también, ¿verdad? Cómo diriges tu hogar, cómo te llevas con tu esposa. Hay mucha relación porque las mujeres tenemos, pienso yo, ¿verdad? Un poco más abierto este panorama. Por lo general en la política la mayor parte son varones, ¿verdad? Sí, claro. Se ha quebrado ese mito, se ha quebrado y ha abierto un poco la participación a la mujer, que doy gracias a Dios por esto, ¿verdad? Pero igual, guardando yo como cristiana también, porque hay un punto que se puede brincar, es sobre la autoridad, ¿verdad? Que hay siempre sobre el varón, la autoridad que siempre hay un sacerdocio, entonces nosotros mantenemos un equilibrio que no podemos romper las que somos creyentes en el Señor. Entonces, todo es un conjunto y como mujer, el valor que tiene la mujer en la participación política es grande. Dios me dio la oportunidad de participar en muchas comisiones, la Comisión de la Niñez para la protección de la niñez, Comisión de la Mujer en defensa de la mujer, manteniendo el equilibrio. Porque si no mantienes el equilibrio, te va más de un lado que al otro lado y que en vez de hacer un bien. Milady, ¿para qué no estaba preparada usted? O sea, uno se hace una idea, ¿verdad? Yo quiero hacer esto, pero cuando usted va y wow, o sea, ¿qué te sorprendió? ¿Para qué no estabas preparada y qué hay que prepararse? Bueno, primero porque el poder que se mueve es muy fuerte en el ámbito político, porque las decisiones que se toman son fuertes y la atmósfera que está en el lugar, la gente que tiene poder no quiere soltar el poder. Entonces te encontrás en esta situación en la cual tu integridad, ¿verdad? Tus valores tienen que estar bien firmes, porque si no tienes valores firmes, si realmente no estás fundado en el Señor, firme en el Señor, te puedes desbalancear y te mueven para un lado o te mueven para el otro. Aún desde el principio, imagínense que le comento así como algo pequeño, sí. En medio de la campaña política, en la segunda ronda, que entramos en una segunda ronda, ya empezaban las ofertas para decirte, mira, si haces esto, si haces lo otro, si haces aquí, nosotros te damos esto, nosotros te damos lo otro. Entonces mi respuesta desde el principio, ¿verdad? Porque eso puede ser como una tentación. Primero, le dije a esa persona, no le debo nada a nadie, ni estoy comprometida con nadie. Esa es una de las partes más importantes de la participación política, el saber que llegas limpio, que llegas limpia a un puesto donde usted no le debe nada a nadie, ni está amarrado con nadie. Entonces eso te hace trabajar con libertad. Por eso la gente tiene un mal concepto, y aún los mismos cristianos de la política. Exacto. Todos los políticos son iguales. Mentira, no todos los políticos son iguales. Es como decir, todos los hombres son iguales porque le fue mal en una experiencia. Todas las mujeres son malas porque le fue mal en una experiencia. De acuerdo. No, ¿por qué? Porque claro, hay personas que han dañado, hay personas que han contaminado, lo podemos decir nosotros, ¿verdad? Y se han dejado de llevar. Pero si hay personas que tenemos valores y principios, que podemos luchar por una nación, podemos luchar por nuestros costarricenses, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros hombres, nuestras mujeres, por la economía, cómo surgir el país. Dios nos pone en esos puestos de eminencia, como dice la palabra de Dios, para poder defender, para poder pararse firme y luchar, pero no debiéndole nada a nadie, ni amarrándose con nadie, ¿verdad? Así es. La palabra de Dios nos enseña que
Jesús anunciaba la llegada del reino, una nueva manera de gobernar, una nueva manera de someter todo bajo la autoridad de Jesús. Entonces, desde la perspectiva de la creación de partidos políticos cristianos que tienen que interactuar con partidos que no son, en algún sentido hay un choque de reinos, hay un choque de poderes, hay un choque espiritual inclusive, ¿verdad? ¿Cómo fue esa vivencia para usted, perteneciendo a un partido cristiano y tener que mantenerte y a sabiendas de que dentro de los mismos partidos cristianos hay crisis? Claro. Principalmente porque todo se camina por acuerdos. En el ámbito político se camina por acuerdos. La vida se camina por acuerdos. ¿Cómo pueden estar dos juntos si no están de acuerdo? Están de acuerdo, muy bien. Ajá. Entonces, eso es algo en lo cual nosotros tenemos que aprender a caminar. Entonces, cuando se hace la creación de una ley, que, por ejemplo, te pongo aquí, la ley del cannabis, la ley de la marihuana. Muy bien. Es una de las leyes en las cuales fue fuertísimo el enfrentamiento en esta parte. ¿Por qué? Porque el cannabis se utiliza también como ungüentos, como medicamentos, ¿verdad? Pero también la puerta que quedaba abierta dentro de la misma ley era que las personas podían utilizarlo recreativamente. Podían fumarse su purito, una recreativamente. La ley le permitía poder sembrar las plantas de marihuana dentro de su casa para utilizarlas como medicamentos. Entonces, imagínate que es una ley en la cual había muchos peligros. Si hablamos de que se coge la plantita, se lleva un proceso y usted usa un ungüento que le puede utilizar, ahí no tenemos ningún problema. Medicinalmente se está utilizando. Pero cuando ya queda una puerta abierta en la ley para que se pueda estar fumando, ¿verdad? Para que yo la pueda sembrar, la pueda consumir, el riesgo que corre toda la familia, todas las personas que están alrededor. Entonces fue un enfrentamiento bastante fuerte en la cual mi oposición fue muy, muy fuerte. Fue una de las diputadas que más peleó. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, a pesar de que fuimos a la sala cuarta, a pesar de que nos votaron el proceso, el presidente en esa parte, reconozco, se levantó. Trabajé muchísimo con el Ministerio de Seguridad, trabajé con diferentes ministerios para ver cuáles eran los peligros que una ley puede traer. Entonces, se llevó a cabo y gracias a Dios se pudo cortar esas etapas dentro de la ley en la cual no se puede consumir, en la cual no se puede sembrar dentro de su casa, ¿verdad? Y no se puede utilizar sino a través de una empresa que puede procesar el cannabis, ¿verdad? Y aún así quedaron puertas abiertas por más que luchamos, pero nos enfrentamos a esas situaciones. ¿Por qué? Porque detrás de eso hay empresarios, hay empresas grandes que quieren las cosas a su manera o a su modo. Entonces volvemos al punto del poder. El poder es fuerte, pero uno como luz, con principios y valores cristianos en el Señor, puedes luchar por el pueblo y no permitir que una ley quede abierta y en la cual se pueda dañar a la población. Sí, Milady, viendo un poquito la historia de lo que ha ocurrido con la participación de los partidos cristianos dentro de la Asamblea Legislativa, ¿cuál sería su opinión? ¿Siempre es mejor que un cristiano participe dentro de un partido político cristiano o los cristianos deberían de meterse dentro de los otros partidos para hacer salir luz ahí? ¿Qué ventaja y desventaja le ve a eso? Para mí, mi opinión y por mi experiencia y por ser testimonio donde sea, donde esté, el Partido Cristiano es una puerta muy buena para nosotros mantener lo que es el sistema, ¿verdad?, dentro de un partido político. Pero el que me den la oportunidad de participar en un partido que no sea cristiano, yo lo haría. A mí me dieron la oportunidad en el Partido Cristiano. Excelente. Pero si me dan la oportunidad en X partido que no es cristiano, siempre y cuando estudio la base del partido, ¿verdad? Político, porque hay partidos políticos que rotundamente como cristiano no podría participar ahí porque yo tendría que aceptar los reglamentos de ese partido, ¿verdad? Entonces yo analizo los reglamentos exactamente de ese partido y yo digo, aquí puedo participar yo perfectamente. Soy luz en medio de las tinieblas, incluso soy ejemplo en medio de las tinieblas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una manera de poder llevar
llevar la palabra, de ser testimonio, de gobernar conforme a los estatutos del Señor, porque uno en medio de todo el ambiente o la atmósfera, no nos podemos aislar si estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Esa es la diferencia. Dentro de las diferentes ramas que se ejecutan, ¿verdad? Nosotros, el cristiano debe estar siempre ahí, siempre debe estar ahí, que vamos a recibir palo, que vamos a ser criticados, que tenemos que caminar como pies de siervas, ¿verdad? Porque un paso mal dado es el testimonio que tenemos que guardar. Justamente mi siguiente pregunta va por ahí. Vamos a ver, la idea de este programa es invitar a la gente a que realmente se involucre en diferentes contextos, no solo la Asamblea Legislativa, ¿verdad? En todo centro de influencia, yo creo que los cristianos deberíamos de participar. Pero vamos a ver, al invitarlos, yo creo que hay que advertirles, ¿verdad? Entonces, ¿qué peligros cree usted que la gente tiene que conocer y saber que va a experimentar o se va a enfrentar, basado en su experiencia? ¿Qué le diría usted a alguien que quiere participar como candidato a diputado? ¿A qué se va a enfrentar? De diputado, de alcalde, concejal de distrito, cualquier parte, porque vivimos en un cantón. Vivimos, junta escolar, ser parte de la organización del PAN y ser parte de la organización, etcétera, como le llamen. Es súper importante que nosotros como cristianos seamos luz en esos lugares. ¿Cuáles son los peligros? Los peligros es de que nosotros no nos llenemos de avaricia, no nos llenemos de poder, porque cuando te entregan el poder es como aquel diamante en bruto que lo tienes ahí, que usted entonces puede decir, esto es para mí. Y recordando que siempre la gloria es del Señor, porque Dios nos va a permitir tener logros. Dios me permitió, gracias al Señor, poder ejecutar varias leyes y de beneficio para el país, pero la gloria siempre es para mi Señor, porque Él dice la palabra que nos da sabiduría y nos da inteligencia. El Señor nos apercibe cuando hay trampas para que nosotros caigamos en las trampas. Van a haber peligros de tentaciones, para probar tu integridad, para ver si de verdad eres de verdad o nada más eres una apariencia. En cualquiera de los ámbitos, los intereses no deben ser personales. Siempre los intereses deben ser para ayudar al pueblo. Porque si Dios nos pone ahí, es para que nosotros ser fuente de bendición para el pueblo, para una nación, para un distrito, para un cantón, para una junta directiva, para mejorar, para hacer crecer. Porque donde está un cristiano, nunca hay esterilidad, siempre va a crecer, siempre, porque es el principio de todo lo que hacemos, es para crecer y para poder ser de bendición. El orgullo es algo que tenemos que trabajar fuertemente, porque el tener una posición, un puesto, pasa a la iglesia, se le pone el puesto X y la hermanita o el hermanito, lo perdimos. Como que se hizo el pavo real, ¿verdad? Porque estás a cargo del grupo de personas. Véalo siempre como una gran responsabilidad que Dios te entrega en tus manos. Dios te está entregando un pueblo en tus manos, sea creyente, sea del mundo, pero sea de una organización, te está entregando en tus manos para glorificar el nombre de Dios, para ser de bendición para esa ciudad, para ese lugar. Entonces, sí hay peligros, claro, nos enfrentamos a diferentes tentaciones y va a ser probada nuestra integridad, ¿verdad? Va a ser probada, pero con el Señor, Dios nos apercibe, ¿verdad? Creo que también algo muy importante es siempre estar conectado a una autoridad espiritual. Toda persona debe estar conectada a una autoridad espiritual, porque siempre va a haber alguien que ore por ti, alguien que te aconseje, alguien que te dirija, por si acaso se te quiere ir hacia un lado o hacia el otro. Por ejemplo, para ejecutar una ley, yo le decía, Señor, esto es tan increíble. Me sentía en un momento como el rey David, en un momento me sentía como la reina Esther, en un momento, ¿verdad? En momentos de peligro, en momentos de que lo que diga aquí es como la balanza de la mujer que está cuando se estudia derecho. Hay una balanza que la justicia. Es mantener el equilibrio, la balanza de la justicia, mantener el equilibrio, porque una ley puede afectar a un sector y beneficiar al otro. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, por ayudar a unos, perjudicas a otros. Entonces, yo le decía a la gente, los empresarios, por ejemplo, hay una ley que beneficia a los empresarios.
Entonces, los que son trabajadores dicen, sí, pero a mí no me está beneficiando, solo beneficia el empresario. Sí, pero si el empresario no se beneficia, usted no va a poder tener trabajo. ¿Ves? Una cosa va ligada con la otra. Exacto. Entonces, mantener ese equilibrio no es fácil, ¿verdad? Incluso pasa dentro de la misma iglesia, mantener el equilibrio a veces con las personas, porque una persona quiere hacer mucho y está dispuesta, y la otra persona tiene muchos años de estar en la iglesia y no quiere hacer nada. Y cuando el que está haciendo mucho, porque está nuevo, el otro se pone celoso, porque, ¿verdad? Mantener ese equilibrio, todos participamos, todos siempre trabajamos para el reino, siempre trabajamos para dirigir lo que se nos ha dado, tratar de hacerlo siempre con la mayor excelencia posible, siempre. Y creo que un corazón, como dijo, ¿verdad?, el Señor de David, conforme al corazón de Dios, es lo que te puede ayudar para servir, pero yo motivo a las personas, a las mujeres y a los hombres, involúcrense en puestos de eminencia. Si Dios le abre la puerta, hágalo. Prepárese. Yo no estaba con la capacidad preparada para poder ejercer. Dios me permitió, porque me llevó así como de golpe, ¿verdad? Sí, como sí. David cuando fue y dijo, voy a matar a ese gigante, y lo mató, y híjole, ¿verdad? Igual en mi posición no estaba preparada, políticamente no estaba preparada. Milady, y ahí en ese sentido, ¿qué habilidades crees que alguien debería de prepararse antes a adquirir para poder participar en política? ¿Qué tipo de habilidades? Claro. Bueno, el arte de negociación, eso es súper importante. Súper importante, el saber negociar. Negociar me refiero en el aspecto de llegar a acuerdos, porque siempre se camina con acuerdos. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene? ¿Qué es lo que yo tengo? Esto perjudica, esto beneficia. Entonces, tenemos que llegar a un acuerdo para poder caminar juntos y poder ejecutar el avance. Porque muchas cosas, yo hice muchas propuestas de ley, pero muchas propuestas de ley no fueron aprobadas, así como otras sí fueron aprobadas, ¿verdad? Tuve que llegar a muchos acuerdos para poder caminar y que la ley fuera aprobada, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las, en cualquiera de las áreas que uno ejecute, es llegar a acuerdos. El arte de trabajar en acuerdo, eso es fundamental. Creo que también el carácter de la persona es importante, ¿verdad? El trato hacia los demás, el respeto hacia los demás, porque cuando yo respetaba, a mí me respetaban. Si yo era una mujer política irrespetuosa, a mí me iban a tratar de la misma manera. Y para la honra y la gloria del Señor, siempre, siempre, hasta los más ateos que se dicen ser ateos del 2018 al 2022, llegaban con respeto hacia mi persona. Y llegaban a decirme, ¿puedes orar por mí? ¡Wow! Cuando alguien te dice que puedes orar por mí, es porque usted le está dando testimonio. Si no, nadie... Esos decían algunos, esos dicen que son cristianos, pero no tienen nada, mi lady. Así me decían. Y yo, Dios, qué pena, Jesús, ¿verdad? Qué pena. Pero bueno, Señor, cuido mi testimonio. Y recuerdo que incluso en una de las comisiones, cuando se estaba tratando el tema del cannabis, de la marihuana, ¿verdad? Porque fue uno de los temas fuertes que defendí yo, ¿verdad? Para que no quedaran puertas abiertas. Recuerdo que ahí nos golpeaban y me golpeaban, porque yo era la única que hablaba, me golpeaban a mí diciéndome, pero Dios creó las plantas. Entonces te empiezan a sacar puntos, pero Dios, te sacan la Biblia, te leen la Biblia, pero Dios aquí, pero Dios allá, si Dios creó las plantas. Entonces le digo a uno de mis compañeros, porque el Espíritu Santo inmediatamente te ilumina, ¿verdad? Entonces le digo, termina de hablar y entonces pido la voz, pido la palabra yo, y entonces hoy me siento muy contenta y muy feliz de que mi compañero reconoce que Dios creó las plantas. Cuando él se dice que es ateo, hoy está reconociendo públicamente, los videos están y hoy están hablando y entonces él se queda así como, ¿qué dije? Sí, claro. Entonces, son experiencias que nos pasan, ¿verdad? Tremendamente. Mira, y una cosa que me parece que es simpática y interesante con usted es que es pastora. Y no es tan normal que un pastor deje la responsabilidad eclesial para dedicarse a una responsabilidad política. ¿Cómo fue esa experiencia y qué te ayudó para tomar una decisión que es difícil, verdad?
Claro. Y creo que lo mío fue bastante inusual también, porque le comento, mi esposo tenía 6 meses de haber fallecido, yo Ujú. estaba enviudada en ese momento, somos pastores de una iglesia grande en Guanacaste, en Cañas Guanacaste, Oasis de Esperanza, y mi esposo fallece. A los 6 meses me ofrecen el puesto de participación como candidata a diputada. Se ocupaba una mujer y entonces me dijeron, veo las cualidades en usted que pueda participar. Yo siempre he colaborado, pero nunca con un puesto. Entonces, en mi mente es, bueno, tengo la iglesia, soy pastora, no tengo la carrera política, ¿verdad? No tengo el dinero, la economía para poder participar. Entonces, déjenme orar a Dios. Y entonces oré a Dios, Dios no me contesta. Me vuelven a llamar, mi ley acepta, déjenme 8 días más, déjenme orar a Dios. Y oro y Dios no me contesta. Entonces yo le dije, mire, póngame un puestecito por ahí, pero no me ponga de principal. Yo siempre, siempre trabajaré, siempre colaboraré, pero no me ponga como persona principal. Me pusieron en tercer puesto, perfecto. Llega a la Asamblea Nacional. Antes de eso, sigo orando como a los 15 días. Claro, por supuesto, consulté a mis pastores y le dije, y mis pastores, claro, mi lady, Dios ocupa personas como usted, personas leales, fieles, que amen al Señor en esos lugares de eminencia. Mis pastores me motivaron y yo dije, Señor, aquí va, ya tenía la autorización de mis pastores. Como le Sí. dije, siempre una autoridad. Entonces, yo qué feliz me sentía, pero Dios no me había confirmado, mi corazón estaba confirmado. Entonces, como a los 8 o 15 días, el Señor me habla a través del libro de Esther y me dice, Esther, no siendo nadie, no siendo nada, la llevo a palacio para poder proteger a mi pueblo. Así que yo te llevo a palacio a gobierno para poder proteger a mi pueblo. Claro, cuando Dios me habla así, le digo, Señor, pero ¿por qué me dices esto ahora? Si ya yo dije que no me pusiera en primer lugar. Entonces yo le dije, Señor, si es tu voluntad que yo esté en ese lugar y esto es tuyo, el día que sea la Asamblea Nacional, que a mí me pongan en primer lugar, que la persona que está en primero y segundo lugar renuncie, pase algo y me digan, te ocupamos en ese lugar. Y efectivamente así fue. El día de la Asamblea Nacional, la primera y segunda persona no se presentaron, no enviaron Wow. ningún documento. Necesitábamos armar, porque esa es la Asamblea Nacional, y me tocan el hombro y me dicen, te ocupamos en ese lugar. Yo sentí que me bañaron de la cabeza a los pies y yo dije, esto es confirmación del Señor. Solo el hecho de participar, no sabe, el Señor no me dijo que iba a quedar, solo que participara. Entonces yo dije, Señor, solo el hecho de participar ya es un honor, un privilegio y poder levantar tu nombre. Pero Dios me bendijo tanto que quedé electa. Fui en Guanacaste, son 4 diputados los que saca la provincia y la primera la llevó Liberación Nacional con 31,000 votos, 21,180 votos mi persona, Restauración Nacional, y después un diputado que estuvo peleando uno con el otro, ¿verdad? Que quedó la Unidad Social Cristiana de nuestro hermano Peña, que falleció por el COVID en esta etapa de COVID en la Asamblea Legislativa, fue uno de los diputados que falleció. Pero Sí. Dios nos da oportunidades. Yo le digo a estas personas, a los que hoy nos están viendo, si Dios te abre la puerta y hay algo que te inquieta por poder hacer algo por tu nación, por tu país, no importa si eres pastor, no importa si eres evangelista, si Dios te lleva a ese lugar y Dios te abre el camino, usted solo camine y el Señor se encarga del resto. Sabiduría e inteligencia. Dios me dijo, te llenaré como Daniel, ¿verdad? 10 veces más sabio, 10 veces más inteligente. Y como Esther, llena de gracia y de favor. Yo me agarré de esas 3 palabras. Todos los días, Señor, hoy llena de gracia, llena de favor. Hoy, Señor, llena de sabiduría y de inteligencia 10 veces más. Entonces, cuando me presentaba ante un ministro, cuando me presentaba ante el presidente de la República, cuando me presentaba entre gente importante, ¿verdad? Que nunca me imaginé poder estar en esos lugares, cuando Dios me llevó a otros países a representar mi nación, y yo dije, y me vi en esos lugares utilizando un micrófono, poder hablar, yo dije, Señor, ¿verdad? Sabiduría e inteligencia dame para poder representar bien a mi país y hacerlo, Señor, correctamente, ¿verdad? Y lo lindo y lo hermoso es el Señor que Dios me permitió llevar el Evangelio a mis compañeros, anunciarles y darles el testimonio de Jesús, saber que algunos compañeros se acercaban y me decían, Milady, por favor, ora, ¿verdad? En lo secreto, ¿verdad? Como Nicodemo en lo secreto, ¿verdad? Pero yo les podía llevar el Evangelio a ellos, ¿verdad? Que venían en el secreto, yo no, públicamente. Dios me permitió poder orar públicamente en la Asamblea Legislativa, poder levantar el nombre del Señor. Siempre fui conocida como una cristiana y como pastora. Eso mismo te ponía como unas comillas encima, y pastora, ¿verdad? Para bien y otros para, ¿verdad? No para, no para bien para ellos,
pero me respetaron mucho y como le digo, aún ateos, de compañeros que se decían ser ateos, me respetaban públicamente en los diferentes medios de comunicación. Una compañera, recuerdo que fue muy fuerte con ella, toda la lucha de todo el tiempo. Ella siempre me respetaba y lo dijo públicamente en uno de los medios de comunicación, una entrevista que le hicieron. La única persona que yo reconozco que es una mujer de esfuerzo, de trabajo, que ha luchado y que la he visto y que es una verdadera cristiana, a la diputada Milady Alvarado. Y yo, wow, ¿cómo dijo eso ella? ¿Cómo lo dijo? Señor, ahí la gloria es tuya, Señor, todo lo que pertenece a ti y permíteme siempre ser de una bendición, ¿verdad? Hay necesidad en los lugares de eminencia, en los lugares de poder, la gente está muy vacía. La gente necesita mucho del Señor y una palabra de aliento, una palabra que salga de ti, el pararte recta, firme y no ceder. Eso hace reconocer que hay alguien dentro de ti, que hay algo dentro de ti, que usted no le teme a nada, sino que hay un poder dentro de ti, que es lo que hace respetarte y saber que el Dios que ella tiene, con ella no nos podemos meter. Porque así es, en momentos difíciles, el Dios que ella tiene, con ella no nos podemos meter, porque Dios te guarda y te libera de muchas trampas, te libera de muchas cosas, pero Dios va contigo. Entonces hay momentos en que uno se siente como el rey David, hay momentos que se siente como la reina Esther, hay momentos que se siente como Débora, hay momentos en que se siente como Gedeón, ¿verdad? Porque estar en esos lugares, el poder tomar decisiones que van a marcar, no es fácil. Y de verdad que uno necesita al Señor para poder salir adelante. Qué bueno, milady. Bueno, para ir concluyendo, creo que es importante ver que usted ahora volvió a su llamado irrevocable, ¿verdad? O sea, sigue siendo pastora, nunca dejó de ser pastora, ejerció el pastorado dentro de la función pública, de la función política, ¿verdad? Y creo que eso hay que señalarlo y es importante no perderlo de vista. Para ir concluyendo, milady, ¿qué último mensaje nos das al pueblo de Dios? Vienen dentro de poco elecciones de alcaldes, por ejemplo, y como mencionabas, hay otras instituciones en las que los cristianos deberíamos de también participar porque son centros de toma de decisiones. ¿Cuál sería tu último mensaje para ellos? Bueno, creo que si hay inquietud en su corazón, Dios pone la inquietud en su corazón para poder servir a tu nación un tiempo determinado. Dios me permitió 4 años. Ahorita yo volví al pastorado, ¿verdad? Acá estoy en Estados Unidos como pastora asistenta de la pastora Rosita Enríquez. No significa que porque usted esté en un puesto, ya Dios lo eliminó del llamado que Dios le hizo, no, ¿verdad? Creo que Dios abre oportunidades en tiempos determinados. Creo que la generación que está viviendo ahora necesita personas de verdad que sean amadoras del Señor para poder guiar, ¿verdad? El lugar donde el Señor te ponga. Yo motivo a todas las mujeres, motivo a todos los hombres que quieran estar en puestos de servicio para su país, que inquieta su corazón el Señor, hágalo. Hágalo, con temor, sí, pero hágalo. Si Dios te abrió la puerta, usted no fuerza nada, porque usted no está pagando porque lo pongan ahí, porque usted no está haciendo cosas indebidas para que lo pongan ahí, como lo hace la mayor parte de la gente. Si Dios es el que te abre camino, no temas, camina hacia adelante. Por ejemplo, en Guanacaste, yo en el momento que ya empecé el campo político, el pastor dejó el pastor asistente a cargo de la iglesia y yo, porque también tengo que hacer las cosas no a medias, las tengo que hacer como tienen que ser, los fines de semana en gira, los fines de semana trabajando. Yo me dediqué los 4 años a ejercer, para eso me pagaban una diputación fuerte, fuerte, fuerte. Luego ya podía regresar de nuevo a la congregación, ¿verdad? Siempre los domingos yo predicaba o yo cantaba. Los domingos siempre son del Señor, pero entre semana ejercía lo que tenía que ejercer en mi labor legislativa. Entonces yo creo que la persona que se quiere trabajar para la nación, ¿verdad? Para servirle al Señor en una manera política, que lo haga. Yo lo animo. Siempre y cuando sea usted una persona que se mantenga íntegra, firme, y no se preocupe, Dios me le quita el llamado. Dios siempre lo va a tener. Porque yo pastoreé dentro de la misma Asamblea Legislativa, pastoreé a mis compañeros, pastoreé a las personas. Es que Dios, el llamado es irrevocable. El llamado no se te lo quita el Señor. El llamado te lo da el Señor. Y si Dios te quiere abrir esa puerta, anímese.
hágalo porque va a ser de bendición. Dios quiere glorificarse en ese lugar. Dios quiere bendecirte en ese lugar y Dios quiere que su nombre sea exaltado en ese lugar. Así que yo le animo, ¿verdad? Para que sea usted una persona que ejerza como concejal, como alcalde, como vicealcalde, diferentes puestos, ¿verdad? Hágalo, ¿verdad? Hay puestos en los cuales usted no tiene que dejar el ministerio, puede estar sirviendo, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro pastor asistente Pablo Guevara, él era vicealcalde. Él era vicealcalde en Cañas y él podía ejercer el pastorado, ¿verdad? Como la vicealcaldía porque le permitía. Pero hay puestos donde definitivamente tienes que dedicarte a esto, ¿verdad? Y darle, la iglesia siga caminando sin dejar de servirle al Señor, por supuesto, ¿verdad? Y luego vuelves, si el Señor te sigue abriendo puertas, pues camina. Y si no, vuelve de nuevo a servirle al Señor. Pues muchísimas gracias, Milady, por tu aporte. Realmente ha sido muy rico escuchar tu testimonio y tu ejemplo, ¿verdad? También, que vale la pena resaltar cuando cuando somos fieles, ¿verdad? Y en ese sentido yo quiero hacer esta conclusión, ¿verdad? La participación en política debe ser un acto de fe y debe ser un acto de obediencia. Por un lado, tener fe en que Dios me está llamando, en que Dios me va a respaldar, en que Dios va delante de nosotros, pero a la vez es un acto de obediencia. Si Dios nos llama, porque no es lo mismo saltar o ser empujado a que Dios nos esté llamando, porque la obediencia me va a obligar a la responsabilidad y a la preparación, que era lo que decíamos. Creo que los cristianos estamos en deuda en este momento ante nuestra sociedad costarricense. Creo que tenemos que ser más intencionales, más activos, más proactivos en aportar el poder del amor, el poder de la paz, el poder de la justicia, el poder de la libertad que el Espíritu Santo pone en nosotros. Entonces, creo que no deberíamos de frenarnos en responder al llamado de Dios. Esto no es para todos, definitivamente no es para todos, pero para aquellos que Dios ha escogido, definitivamente tenemos que animarlos, y yo como pastor, ¿verdad? Me toca animar a la gente a que responda en obediencia a este llamado que es tan necesario. O sea, el mundo necesita la luz, necesita la sal y necesita la verdad que nosotros los cristianos tenemos. Entonces te deseo muchos éxitos en tu nuevo rol allá en Estados Unidos. De verdad apreciamos mucho que hayas accedido a esta conversación y nos ha enriquecido mucho. Así que, sí, querías decir algo. Yo solo quiero agregar algo. Yo creo que todos, por ejemplo, los que vivimos en Costa Rica o los que viven en diferentes países, deben participar de una manera siempre con orden, decentemente, ¿verdad? Políticamente, porque tenemos que elegir un presidente, tenemos que elegir diputados y tenemos que elegir alcaldes. Es parte de la democracia riquísima que tenemos en Costa Rica. Eso es un privilegio, no somos un país comunista, somos un país libre y democrático. Creo que hay responsabilidad en el pueblo en no ejercer el voto. Eso es algo muy importante y que Dios lo guíe, que usted ore y el Señor ponga en su pueblo personas, cuando usted vea personas honestas, personas que puedan servir, y si Dios lo llama, hágalo. Pero es irresponsable del pueblo no ejercer el voto porque Dios le puso en esa nación, en ese país, para tener la libertad de la democracia. Excelente. Bueno, familia que nos ha estado observando y escuchando durante todo este tiempo, queremos agradecerles por su atención e invitarles a seguir participando en esta nueva temporada, Los Cristianos y el Mundo. Vamos a seguir con un programa más hablando de ideología política. ¿Qué pasa de nosotros enfrentándonos a las diferentes ideologías políticas? Vamos a tener con nosotros a Peter Guevara, también a otro ex diputado de la Nación, que va a estar comentando desde su vivencia. Así que muchas gracias, Milady. Un abrazo. Gracias, pastor. Y que Dios prospere el ministerio. Beso para todos y un saludo para todos. Hasta luego.